¿Qué tal? Me da gusto saludarles una vez más en esta asignatura Estrategias para el Aprendizaje. Hoy vamos a revisar nuestra octava sesión y vamos a abordar el tema o unidad número 5, la cual se titula Construcción de un ambiente de aprendizaje independiente. Bien, como en todas las ocasiones, vamos a revisar en primera instancia cuáles son nuestros objetivos particular y específico que ustedes como estudiantes deben cubrir al final de la unidad y de la sesión. Bien, en el objetivo particular la diapositiva nos indica que al término de la unidad ustedes tendrán la oportunidad o estarán en la posición de comprender los elementos que se requieren para diseñar y estudiar en un ambiente propicio para precisamente poder apropiarse del conocimiento de una manera independiente. Y el objetivo específico nos indica que al término de la sesión, ustedes, estudiantes, conocerán cuál es la conceptualización de lo que es ambiente de aprendizaje y su impacto en la obtención de un espacio propicio para aprender de manera o de forma independiente. Bien, abordemos entonces esta sesión con nuestro primer punto de la unidad, titulado Ambiente de Aprendizaje. Antes de empezar, hagamos un breve recuento de lo que hemos revisado en sesiones anteriores. Hemos tenido oportunidad de conocer cuál es el proceso básico del aprendizaje por el cual todos los seres humanos tenemos oportunidad de pasar de manera innata y adquirida o aprendida. También revisamos lo que es aprendizaje significativo, aprender a aprender, y abordamos también ya en este momento algunas de las técnicas de estudio o herramientas de estudio más utilizadas y la manera en la que ustedes pueden utilizarlas, abordarlas o desarrollarlas siempre de manera creativa para satisfacer sus necesidades. Recuerden que todos los seres humanos somos distintos y partiendo de esta premisa, pues entonces todos tenemos formas distintas de aprender, tenemos distintos esquemas o formatos en nuestro pensamiento, la cual nos ayuda precisamente para tener una mejor apropiación de conocimientos. Y entonces con base en estos rasgos cognitivos, en estos rasgos fisiológicos muy particulares de cada persona, entonces también ofrecimos una serie de técnicas de estudio o de herramientas de estudio que van a ser de mucha utilidad siempre y cuando ustedes sepan utilizarlas, sepan manejarlas y, lo más interesante, la oportunidad de desarrollarlas de forma creativa. Bien, entonces ya con esta breve repaso o mención de los puntos que con más relevancia y más fuerza hemos abordado en estas sesiones, vamos a iniciar nuestra octava sesión con el tema ambiente de aprendizaje. Veamos la diapositiva que nos indica en este momento. La generación de diferentes tipos de recursos multimediales ha hecho precisamente que los estudiantes ya tengan la oportunidad de contar con mejores y mayores elementos, con mucho mejores elementos, más tecnología, para entonces poder apropiarse de los conocimientos o aprender de una forma muchísimo más significativa y que aporte realmente en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Entonces, dado este antecedente que ya tenemos o ya contamos actualmente con una serie de recursos multimediales muy amplios y muy enriquecedores, bueno, pues entonces tenemos que forzosamente estructurar actividades cuidadosamente diseñadas para precisamente poder aprovechar estos recursos multimediales. Esto es, vamos a romper con la idea de que única y exclusivamente podemos aprender con un pizarrón.
Afortunadamente, en este momento ya contamos con otros recursos multimediales, pero la utilización de estos recursos, de la televisión, del mismo radio, en aspectos, por ejemplo, de modelos educativos informales, la utilización, como ustedes, de Internet, la utilización de retroproyectores o de proyectores en donde podemos nosotros revisar diapositivas en un ejemplo, en un curso o en un aula a nivel presencial, hacen que precisamente la dinámica de la clase y el ambiente donde vamos a desarrollar la clase sean totalmente distintos. Ya no nos vamos a quedar con esa parte donde hay un escritorio sentado, un profesor impartiendo cátedra y los demás o los estudiantes están al otro lado del escritorio. Yo siempre he pensado, y es una manera muy particular de ver, que en muchas ocasiones ese escritorio en la manera presencial, en el formato presencial, representa una barrera de comunicación para los estudiantes. Hay muchos estudiantes que con el manejar un escritorio entre profesor y alumno hace que se rompa mucho la comunicación o que se pueda fracturar la relación profesor-alumno. Y bueno, pues ahí ya vienen otras dinámicas en donde el profesor debe interactuar y ahí estamos precisamente ya viendo un cambio en nuestro ambiente de aprendizaje. Bien, continúa diciéndonos la diapositiva que los estudiantes desarrollan de forma individual y dependiente del profesor su proceso de aprendizaje y que están orientados a la consolidación del aprendizaje, así como el refuerzo de los conocimientos adquiridos. Esto es, ustedes cuando están de manera, en esta forma, trabajando, estudiando, una universidad a nivel virtual o a nivel internet como lo ofrece nuestro colegio de empresarios, bueno, pues ustedes entonces deben o están en la posición de desarrollar de forma individual e independiente su ambiente particular de aprendizaje. Aunque nosotros profesores estamos aquí frente a ustedes haciendo una serie de puntualizaciones, desarrollando clases y apoyándonos en medios o en recursos multimediales, como en este caso es nuestra utilización de diapositivas y la transmisión de estos conocimientos a través de esas clases, bueno, pues ustedes en el momento en que vayan a bajar esta información, en el momento que se sienten a revisar sus sesiones, van a tener que contar necesariamente con un ambiente muy particular que les ayude a aprovechar de manera muchísimo más amplia y apropiarse mejor de los conocimientos de lo que va a rodear precisamente ese momento en particular. También, evidentemente, la incorporación de nuevos aprendizajes hacen que este concepto de ambiente de aprendizaje tome una forma distinta. La adquisición o potencialización de la capacidad de los estudiantes debe ser o es necesaria para poder lograr el autoaprendizaje. Recuerden que cuando nosotros revisamos este proceso de aprender a aprender, hablamos que el aprendizaje significativo precisamente implica esa capacidad de un autoaprendizaje o de un aprendizaje autónomo. Y esto también necesariamente se da gracias a el establecimiento o el desarrollo de ambientes de aprendizaje de manera muy particular. Revisemos nuestra siguiente diapositiva. La aplicación de estos ambientes de aprendizaje, dice, se sustentan en los siguientes puntos. Punto A, un entorno que permite la gestión de los aprendizajes. Esto es un lugar, ya sea ustedes en sus casas, oficinas o el lugar que se designen para estudiar o en un aula, cómo el entorno va a permitir que realmente se dé ese proceso, que esa gestión, ese hablar de un profesor, de interactuar con alumnos o que ustedes tengan la oportunidad de reforzar los conocimientos que adquieren a través de la revisión de sus sesiones, realmente generen, realmente den la oportunidad de apropiarse de los conocimientos. Otro de los puntos dice, favorece la interacción entre los distintos actores. Y ustedes en este momento se pueden preguntar, ¿cómo estoy interactuando con el profesor que está
en el monitor, que en este momento yo no tengo la capacidad de preguntar y responder al mismo tiempo. Bien, pues precisamente el ambiente de aprendizaje que se ha desarrollado para nuestro Colegio de Empresarios está diseñado para que ustedes de alguna forma tengan una interacción a través de los tutores, por ejemplo. Otro punto dice mejorar la comunicación entre profesores y estudiantes. En este caso, muy particular, el planteamiento es a través de los tutores. Y cuando estamos de una forma presencial, bueno, pues la comunicación entre profesores y estudiantes tiene que ser totalmente cambiada, tiene que ser totalmente dinámica. Y yo siempre, en mi caso, en mi experiencia personal y profesional, en la educación presencial o en este formato presencial, sugiero hacernos a un lado del escritorio, no utilizar el escritorio más que para dejar tal vez mis objetos personales o tal vez para sacar algún documento o atender a alguna persona, pero lo ideal es que siempre se rompa esa barrera de comunicación y el profesor tenga la oportunidad de interactuar con los alumnos. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la fotografía de nuestra diapositiva, que a pesar de que es una serie de mesas que están cerradas, los participantes están fuera de esa mesa y quien está manejándose en ese caso como expositor o profesor está a nivel. Esto es, no está ni arriba de una plataforma, ni está en un podium, ni está tampoco detrás de un escritorio. Si ustedes observan, la persona que está en la fotografía está muy a nivel y es parte de lo que se maneja como el montaje para que los alumnos puedan interactuar. A mí me parece una forma muy sencilla y muy práctica de trabajar en ambientes de aprendizaje con este tipo de montajes, en donde los alumnos se están viendo, en donde todos están interactuando como si fuera tal vez una mesa redonda, que si no es tal vez la dinámica, la mesa redonda, sí, el lugar es muy propicio para poder debatir, para poder preguntar, para poder hacer una exposición o para poder trabajar cualquier otra dinámica de grupo. También permite a los profesores, o en este caso a los tutores, a acceder a importante información respecto de las actividades de los alumnos dentro del sistema. Hay sistemas de manera presencial donde es común manejarles actividades de aprendizaje, actividades fuera de aulas o lo que tradicionalmente se conoce como tareas. En este caso, en el caso particular de nuestro Colegio de Empresarios, bueno, pues ustedes saben que tienen que desarrollar actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje tienen como objetivo principal reforzar los conocimientos que ustedes ya adquirieron a través de la revisión de sesiones. Estamos vinculando una parte o el sustento teórico que desarrollamos muchas veces en este foro para entonces poder transmitirlo, reforzar, que ustedes tengan esa interacción o ese acceso de información y que lo puedan intercambiar con los tutores a través de ¿qué? De actividades de aprendizaje y también de los exámenes parciales y finales que se presentan para dichas asignaturas. Otro punto dice, permite a los profesores conocer más e interpretar mejor el estudio personal de los alumnos. Y esto es muy particular cuando el profesor y el alumno están en un formato presencial. El hecho de poder comunicarme mejor con mis alumnos hace o propicia un ambiente de aprendizaje en donde haya confianza. Y escuche muy bien, cuando un profesor tiene esa facilidad de poder establecer una comunicación abierta y que les dé confianza a los alumnos, ese entorno se convierte prácticamente en un entorno cordial, amable, pero eso sí, de mucho respeto. El hecho de que el profesor tenga una interacción constante con sus alumnos no implica que va a ser parte fundamental de ese grupo como amigo, ni como compañero de estudio. El profesor debe tener la capacidad de seguir conservando su rol, su autoridad y su nivel de conocimiento, pero que esto no sea una barrera para que entonces haya un ambiente más participativo, más abierto y de mayor confianza con alumnos y con profesores. Bien,
En el ambiente de aprendizaje vamos a dar en este momento una definición de lo que consideramos es un ambiente de aprendizaje. Cuando hablamos de este término, este se refiere al contexto en el cual se produce el aprendizaje, que considera componentes tanto de tipo social como afectivos y materiales. Analicemos esta definición. Dice que entonces el ambiente de aprendizaje se refiere a ese contexto en el que se va a producir precisamente ese aprendizaje. Retomemos aprendizaje, apropiarte o aprender esos conocimientos para su aplicación y provecho. Entonces, si hablamos de componentes sociales, vemos nuestra primera fotografía de la diapositiva y vemos a personas interactuando, personas que van en la calle, a personas que están juntas, que van platicando en este componente social, en este gran componente social, donde también podemos identificar a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela, a los vecinos, y que son parte del desarrollo humano. Los seres humanos, las personas, no podremos ser capaces de desarrollarnos si no pertenecemos o no interactuamos adecuadamente con ese ámbito social. Entonces, nuestro entorno social, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, repito, dentro de la misma interacción con los demás, me va a permitir en grado mayor o menor, apropiarme de esos conocimientos. Esto es, que pueda ayudar precisamente o lograr ese proceso de aprendizaje. En la parte material, por ejemplo, vemos aquí otra sencilla ilustración donde un chico le está mostrando a otro jovencito, bueno, pues la utilización de lo que es la computadora. Y la computadora, como también ya lo habíamos abordado en alguna otra sesión, pues es ya parte integrante del desarrollo y no solamente a nivel universitario, ya tenemos a niños en preescolar que son capaces de manejar una computadora de una forma sencilla o computadoras sin el mayor problema. Pero lo más importante es que ya es parte, ya es un recurso, un componente de tipo material que es necesario para el ambiente del aprendizaje. Y la parte afectiva. Y yo creo que la parte afectiva es uno de los componentes que también tienen mucho peso en este contexto en el cual se va a producir el aprendizaje. Y mencionemos tal vez un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van a desarrollar sus actividades de tipo educativo en casa, pues necesariamente deben contar con un ambiente en casa que les permita tener acceso a las clases, que permita tener un ambiente cordial o un ambiente tranquilo o un ambiente donde no habrá distractores. ¿Y quiénes son los que deben aportar o apoyar en un momento dado esa situación o ese apoyo de no tener distractores? Pues tus mismos miembros de la familia. Yo creo que si vives solo, pues no va a haber mayor problema, pero vamos a suponer que eres padre o madre de familia, eres jefe de familia, tienes hijos pequeños en casa y vives con tu pareja. Entonces, ellos son parte de este contexto y componen precisamente este ambiente de aprendizaje. Hay que considerar también sus necesidades, sus expectativas y entonces poder lograr conjuntamente con ellos ese espacio donde tú vas a darte tu tiempo y donde tú vas a armar precisamente ese ambiente donde será propicia la apropiación de tus conocimientos. Bien. Continuamos mencionando, los ambientes de aprendizaje deben estar orientados a algunos elementos o aspectos muy importantes. Primero, hay que proveer de múltiples perspectivas y representaciones de la realidad. Cuando nosotros estamos dentro de un ambiente de aprendizaje, lo más lógico es que yo ahí esté realmente percibiendo o teniendo representaciones de lo que es la realidad. Yo no puedo como profesor, ni tampoco debo permitirlo para los alumnos, vivir en una burbuja color de rosa. No podemos ya darnos el lujo de situarnos en un ambiente
que no sea el que se está viviendo allá afuera. Particularmente cuando yo trabajo con alumnos de últimos niveles para egresar de la carrera, lo que sí puntualizo es la situación, que ellos revisen y sean totalmente conscientes que la situación en el mercado laboral, cómo se está presentando en ese momento y cuáles son algunas acciones que se pueden tomar o que se pueden manejar para entonces enfrentarme a ese entorno. He tenido experiencias con exalumnos, afortunadamente tengo mucha comunicación con muchos de mis exalumnos por diferentes medios y he sabido de sus avances, he sabido de sus tropiezos, he sabido de sus logros y muchos me han comentado qué razón tenías cuando decías que estábamos adentro y que no pensáramos que la cosa o la situación cuando saliéramos de la universidad iba a ser pan comido. Recuerdo también en alguna ocasión tuve la oportunidad de desarrollar un simulador de negocios para mercadotecnia y esto al final del curso fue muy enriquecedor para los muchachos porque me dijeron precisamente de que las perspectivas y la representación de la realidad que habíamos trabajado a través de ese sencillo simulador les abría mucho el panorama y ahora sí comprendían que todo lo que se había estudiado en cursos anteriores se tenía que aplicar y se tenía que aplicar de una manera distinta a como tal vez ellos llegaron a conceptualizar en su mente en un momento dado qué es lo que se refería cada uno de los términos. Entonces, sí es bien importante también que dentro del aprendizaje, el ambiente de aprendizaje, el curso, el mismo curso, la esencia del curso, me dé esas representaciones de la realidad como estudiante y que la experiencia profesional del profesor o del mediador, como también algunas otras modalidades se le conoce, sea capaz de transmitirlo, pero con un apego lo más posible a esa realidad. También comenta nuestra diapositiva que hay que proporcionar contenidos y actividades que reflejen las complejidades del mundo real. Y aquí hago referencia, por ejemplo, a lo que vimos en sesiones anteriores como técnica para estudio del estudio de casos. Y es el estudio de casos lo que nos ayuda precisamente a construir ambientes de aprendizaje en esta ocasión independientes, pero que de alguna forma su contenido y las actividades que se solicitan para ese estudio de casos sean muy apegados y que reflejen cuál es la situación real, qué es lo que está pasando allá afuera. Por ejemplo, también otra forma de poder comprender las complejidades del mundo real es leyendo, informándose de cuál es la situación de las empresas que conforman ciertos sectores de los mercados. Por ejemplo, si ustedes están interesados en conocer o tener más información del sector automotriz, bueno, pues basta con ingresar a la página web de alguna de las compañías o de las ensambladoras de automóviles y empezar a revisar cuáles son las noticias que ellos están proporcionando al público y cuál es su realidad, de dónde empezaron, cómo se desarrollaron, qué productos están ofreciendo al consumidor, en qué mercados están atendiendo, cómo atienden a esos mercados y entonces ahí nosotros podemos realmente determinar y comprender cuál es esa complejidad de ese mundo real que en ese momento esa compañía o empresa está planteando y está enfrentando, que está inmersa en esa realidad y que el estudiante necesariamente debe conocer para comprender lo que es, en este caso, algún estudio en particular. Y vuelvo a repetir, recuerden que dijimos que el estudio de caso es para personas o puede ser para empresas y que debe tener la característica de unicidad. Esto es, que se va a hablar tal cual de esa persona o de esa empresa o de esa institución. ¿Okay? Y esto nos ayuda mucho precisamente porque el ambiente de aprendizaje, en nuestro caso, va a estar constantemente orientado a este tipo y debe estar orientado a este tipo de contenidos. Bien, focalizarse en la construcción y no en la reproducción de un conocimiento. ¿Y cómo se construye? Recuerden, acompáñenme al pizarrón para hacer una puntualización. La construcción
en este caso de nuestros conocimientos, se da de manera muy sencilla. Recuerden que yo tengo un conocimiento previo, el cual me sirve de base para entonces asumir o comprender ese nuevo conocimiento. Y la suma me da una construcción. ¿Una construcción de qué? Pues puede ser de un producto de aprendizaje o del conocimiento mismo. Yo les invitaría a reflexionar en este momento cuál es la construcción que ustedes han tenido hasta esta sesión. ¿Qué están construyendo? Seguramente ustedes se preguntarán, ¿para qué requiero saber procesos de aprendizaje, aprender a aprender, aprendizaje significativo? Yo creo que a estas alturas de nuestro curso, que estamos próximos a concluir, ustedes ya tienen una idea y saben cuál es el objetivo de esta materia de estrategias para el aprendizaje. Partir de una base para que ustedes puedan comprender de dónde venimos y entonces poder utilizar adecuadamente esas técnicas de estudio. Yo les propongo que hagan una reflexión al término de nuestra sesión y que realmente ustedes puedan puntualizar de alguna forma cuál es esa construcción de nuevos conocimientos que han tenido hasta este momento. También nos comenta la diapositiva, pues presentar actividades de tipo realistas que sean relevantes y auténticas. De ahí la importancia de manejar ejemplos, que en cada uno de la explicación de nuestras diapositivas, y ustedes si se han dado cuenta en el desarrollo de esta asignatura, lo que he tratado de hacer es que con una diapositiva, con algunas frases o algunos puntos que estamos exponiendo, apoyándome en ilustraciones, yo pueda hacer una explicación más amplia, apoyándome en ejemplos, apoyándome en situaciones reales o relevantes que puedan ser de impacto para ustedes, y también enfatizando las interrelaciones conceptuales y los aprendizajes interdisciplinarios. Esto es, el aprendizaje que estamos teniendo en este momento para el área de mercadotecnia, también ustedes a lo largo de la carrera van a tener que apropiarse de conocimientos que no son propiamente el área, pero que son estrictamente necesarios, como pueden ser algunos conceptos de tipo administrativo o algunos conceptos de tipo contable o algunos conocimientos a nivel operacional. Entonces, todo esto forma parte precisamente de nuestros ambientes de aprendizaje y estos deben estar orientados, como repito, a los puntos que ya comentamos. Bien, continuamos con esta orientación. También es importante proveer actividades, oportunidades, herramientas y ambientes que incentiven tanto el autoanálisis, la reflexión, la autoconciencia y la metacognición. Cuando hablamos de una metacognición estamos hablando de un momento o en una situación superlativa al mismo proceso de cognición que yo hice. Vamos a ir más allá de ese cúmulo de experiencias o de conocimientos que me van a permitir comprender mejor esa realidad. Y bueno, pues entonces estamos hablando del autoanálisis y yo he sido muy puntual con ustedes en muchas ocasiones de pedirles una reflexión personal y en este caso también, bueno, pues que se autoanalicen, que al final de cada sesión, ustedes con el breve resumen que yo les comento antes de cerrar la misma, puedan hacer un autoanálisis y decir, esto sí lo vi, sí lo comprendí, o ella mencionó o el profesor mencionó en un momento lo que tal vez no vi porque sonó el teléfono o porque entró alguien súbitamente a la habitación donde estoy y entonces captó mi atención y me distraje. Entonces, todo esto nos está sirviendo precisamente para autoanálisis, reflexión y la autoconciencia de lo que estoy haciendo y lograr más allá del conocimiento que estoy adquiriendo. También se sugiere la promoción de una práctica reflexiva.
la reflexión incluso es una de las palabras que yo he utilizado mucho a través del desarrollo de esta asignatura, y es precisamente por eso, porque nuestro ambiente de aprendizaje debe siempre llevarse de la mano o estar acompañado por la reflexión. Aquí se trata, acuérdense, de primero comprender y luego memorizar. Y tal vez la memorización nos lleve a aspectos o conceptos puramente teóricos o con bases muy sencillas. Lo demás debe ser para comprender primero, y dentro de esta comprensión pues viene precisamente el análisis y la reflexión. También hay que permitir que el contexto y su contenido dependan de una construcción del conocimiento a través de la negociación social, de la colaboración y de otras experiencias. Esto es, no por el hecho de estar estudiando de manera independiente a través de una computadora y de vía internet, esto me aísla de los demás integrantes de mi contexto, de mi entorno. Por el contrario, yo siempre debo tener interacción, debo preguntar, debo pedir colaboración o debo también solicitar algunas experiencias. Vamos a suponer o vamos al supuesto en el que alguien de ustedes pues ya trabaja en un área de mercadotecnia, y pues qué mejor que preguntarle a su gerente de marca o a su director de área, a su gerente de área, algo que ustedes hayan escuchado a través del desarrollo de sus cursos o asignaturas de la carrera y que quieran tener o obtener más experiencias. Tal vez ustedes lleguen a preguntar: oye, ¿tú te acuerdas de una marca o te acuerdas de una situación de mercado que se dio hace algunos años así? ¿O te acuerdas, o fíjate que un autor dice esto respecto a un concepto, por ejemplo, de canales de distribución, y como que no me quedó muy claro? Entonces vamos a preguntarle al experto en la materia, a lo mejor al gerente de distribución de la compañía donde trabajo o al mismo director del área, qué es lo que él opina al respecto. Esto es, no nos debemos quedar solos. El ambiente del aprendizaje, en este caso independiente, también conlleva hacer otro tipo de interacciones, ¿ok? Enfatizar la resolución de problemas, las habilidades de pensamiento de orden superior, que es, en este caso es la metacognición, y la comprensión profunda. De ahí también recuerden que he estado puntualizando insistentemente en que deben ustedes dominar la lectura de comprensión, y dominando esta técnica de lectura de comprensión, bueno, pues entonces su desarrollo de habilidades en pensamiento de orden superior se va a dar con mucha más facilidad. En otras palabras, podrán ser más reflexivos, podrán ser más analíticos, y también, evidentemente, su comprensión va a ser más profunda. También, por ejemplo, la elaboración de ensayos o de reseñas críticas ayuda y apoya mucho para llegar a estos niveles y entonces poder dar solución a problemas complejos, pero con niveles de comprensión mucho más profundos por parte de ustedes. También alertar de las complejidades del conocimiento, enfatizando las interrelaciones conceptuales y los aprendizajes interdisciplinarios. Esto es, seguimos inmersos en un contexto donde hay otros agentes o fuerzas que están contribuyendo a mi proceso de aprendizaje, e incluso dentro de las áreas de trabajo, por ejemplo, esta actividad interdisciplinaria se da necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben estar alertas precisamente a lo que pueda pasar en otras áreas, a lo que esté pasando en otras actividades o en otros aprendizajes que tengan relación con mi carrera. Un ejemplo, el mercadólogo necesariamente debe tener conocimientos contables, o por lo menos la base contable. ¿Por qué? Porque cuando a él lleguen los estados de resultados para que él pueda presupuestar o hacer una planeación de mercadotecnia y tenga dentro de esta planeación de mercadotecnia que manejar un presupuesto, y con lo único que cuentes con un estado de resultados, ¿cómo le van a hacer para interpretarlo? Entonces, ahí ese aprendizaje interdisciplinario pues es estrictamente necesario. Bien, así hablamos entonces en esta primera parte
de lo que se refiere a nuestros ambientes de aprendizaje. Ahora abordemos esta segunda parte de la sesión hablando, por ejemplo, cuáles son los obstáculos y cuáles son las limitaciones externas que tenemos o que se enfrentan normalmente para el estudio. Una de ellas podría ser que ustedes puedan vivir solos, que el entorno inmediato nos esté o los esté supervisando menos y que el estilo pedagógico que ustedes están manejando, por ejemplo, en nuestro colegio de empresarios, es distinto a otros niveles que ustedes ya han cursado previamente, en la suposición de que hicieron su preparatoria, sus estudios medios superiores en un formato o en un sistema, en una modalidad, presencial, y que ahora se están enfrentando a una modalidad virtual. Créanme que estos estilos pedagógicos y estos cambios a niveles universitarios, bueno, pues implican un cambio bien fuerte y un cambio difícil de aceptar de entrada. Acuérdense que el ser humano debemos siempre adaptarnos a esos cambios y que esos cambios aceptemos lo mejor de ellos y nos apropiemos lo mejor posible para que entonces podamos salir avantes y no dejemos que esos cambios vengan en detrimento a nuestras metas o a nuestros objetivos. Y en el caso, por ejemplo, de los niveles universitarios, sucede esto. En el supuesto de que tal vez ustedes vivan solos cuando se tiene en el sistema o en la modalidad presencial, en muchas ocasiones se tiene que trasladar a otra ciudad para poder desarrollar los estudios. En mi caso personal, yo tuve que desplazarme de una ciudad hacia la capital del estado para poder tener acceso a mi educación profesional, y esto implicó vivir sola algunos años en mi juventud cuando estaba yo en mi formación universitaria. ¿Qué lo que pasó esto? Entonces mi entorno cambió porque yo tuve que vivir o adaptarme a vivir en otra ciudad con algunas otras formas diferentes, estilos de vida distintos. Me tuve que adaptar a vivir con personas que no conocía, a horarios que no me había yo enfrentado y a entornos estudiantiles muy diferentes de donde yo venía de origen. Y bueno, en este entorno, en este momento, pues la supervisión se hizo menos y entonces uno asume más responsabilidades. Tiene uno que asumir más compromiso porque ya no tengo a mi mamá o a mi papá junto a mí exigiéndome excelentes calificaciones como tal vez lo hacían cuando estaba en nivel secundaria o cuando estaba en nivel prepa. Cuando un sujeto, una persona pasa a un nivel universitario, se enfrenta a este tipo de situaciones personales, entonces ya sus supervisores directos en el cuestión familiar no están contigo, pues tienes que tomar otras medidas al respecto. Y entonces también cuando se llega a la escuela, a lo mejor en esa escuela, si es de modalidad presencial, se manejan las materias por créditos. Y entonces en estos créditos yo tengo que sumar un cierto número de créditos para poder avanzar más rápido o hacer otro en término distinto, poder concluir mis estudios universitarios. Y esto también evidentemente implica algunos obstáculos o limitaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo vengo acostumbrada de llevar 4 materias o 6 materias por semestre y en este caso tengo que llevar más, o en el caso de los horarios, que a lo mejor son horarios mixtos, que fue la experiencia que yo tuve, que tenía que ir en la mañana, tenía que ir a mediodía, tenía que ir en la noche, y bueno, eran una serie de circunstancias bastante complicadas. Créanme esto, el hecho incluso de tener que salir de tu casa y adaptarte a los servicios o a la forma distinta de vivir en otra casa que no es tuya, puede ser una experiencia bastante desagradable, porque incluso la forma en dormir, por ejemplo, yo vivía en una casa donde éramos 50 mujeres. Y estamos hablando de 2 casas muy grandes en donde 2 personas se hacían cargo de la alimentación de nosotras, de 50 mujeres más. Entonces imagínense el drama que era para usar los sanitarios,
para dormirte si estabas en una habitación con alguien que tenía exámenes y tú no tenías exámenes, que era muy frecuente conmigo. Pues tenía yo que dormirme como pudiera porque mis compañeras tenían la luz prendida, o cuando ellas salían de fiesta, tenían que ponerse de acuerdo con otras y tenían que desvelarse. No, era un caos, simplemente un caos. Créanme que el hecho de vivir en tu propio espacio o de a lo mejor vivir solo, pero de vivir de una manera independiente, hace totalmente distinta la forma de estudio. Y esto no obstaculiza, sino podría ser muchísimo más fácil para el estudiante. Pero bueno, son los 3 elementos básicos que cualquier estudiante se enfrenta cuando pasa del nivel medio superior al nivel superior. Y yo creo que estos elementos pues pueden ocasionar que en un momento dado desertes y abandones tus estudios universitarios, o por el contrario, los primeros cursos, los primeros periodos, semestres o cuatrimestres, como se maneje trimestres, que se tienen en la modalidad en la escuela, pues tal vez vengan con un bajo rendimiento. Pero créanme que no es para alarmarse, normalmente son obstáculos y limitaciones que están fuera de mi control, que muchas veces yo no puedo controlar y que necesariamente debo estar al pendiente para que entonces no vengan a perjudicar y tenga consecuencias negativas para mí. ¿Ok? Bien, ahora, ya que revisamos cuáles podrían ser algunos obstáculos y limitaciones que de manera externa se me puedan presentar, vamos a ver cuáles son algunos hábitos de estudio. Estos hábitos de estudio son bien importantes de mencionar porque también son como un trajecito que yo tengo que hacerme a la medida y que conforme a mi personalidad, a mi ritmo, a mi forma de trabajar, pues entonces yo me tengo que habituar a esos ambientes y a esas modalidades de estudio. Dice nuestra diapositiva, una de las mejores acciones para conseguir el éxito es precisamente el desarrollo de esos hábitos de estudio. Recuerden que es un hábito, es una actuación o una costumbre que yo hago periódicamente y que eso se convierte en hábito. Hay personas que tienen el hábito de la puntualidad y hay personas que tienen o que carecen de ese hábito de la puntualidad y se caracterizan por ser impuntuales o por llegar tarde. Entonces, normalmente la buena práctica de estar a tiempo, por ahí había un personaje bien importante, Vince Lombardi. Vince Lombardi fue un coach muy importante en los 60 de los empacadores de Green Bay en el fútbol americano, en la liga de fútbol americano profesional, y él tenía la hora Lombardi. La hora Lombardi consistía en que todos los jugadores de su equipo debían llevar su reloj 15 minutos adelante de la hora normal. Y esto entonces les permitía que por muy tarde o por muy mal hábito que tuvieran de puntualidad, esto es que siempre llegaran tarde, por muy tarde que llegaran, normalmente llegaban a la hora. Y es un hábito, por ejemplo, que se maneja mucho para el vendedor profesional. Lo ideal es que siempre un buen vendedor traiga un poquito de minutos adelantados en su reloj y que vaya un poquito más adelante en su tiempo para aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, bueno, pues los ritmos y los tiempos para dedicar al estudio solamente ustedes lo van a manejar y lo van a hacer a través precisamente de esos hábitos que ustedes desarrollen para el estudio. Por ejemplo, el ingreso a la universidad exige a la gente tener o practicar o lograr algunas mejorías en algunas áreas en particular. Primero, sus estrategias de organización del tiempo. Señores, señoras, la recomendación, váyanse un poquito adelante en sus relojes. Alguna ocasión alguien me criticó y me dijo, es que ¿cómo es posible que traigas el reloj 15 minutos? Es mucho tiempo. Pues yo creo que era lo mínimo. Si nos estamos enfrentando a un tránsito vehicular pesado, si nos estamos inmersos en un transporte público que no es el suficiente, pues lo más lógico es que yo traiga tiempo adelantado para llegar a mis clases puntualmente. Alguna ocasión me tocó un alumno que en los cambios de horario que se dan de horario de invierno a horario de verano, nos tocó el cambio de horario de verano,
Y entonces este joven, pues yo creo que se le olvidó o no puso su reloj a tiempo como lo indican las autoridades, y llegó aquel lunes al 20 para las 9. Nosotros terminábamos precisamente al 4:10 para las 9 nuestra clase. Y llegó bien calmado y todavía me pidió permiso para entrar al salón. Y todos los compañeros voltearon y lo vieron. Y dije, pues pasa, ¿no? A mí no me causa ningún problema que pase si se sentó. Entonces, en el momento en que él se sienta, todos los demás empiezan a recoger sus cosas y a levantarse. Y entonces dijo, oiga, se me hizo tarde, pero no es para tanto, son 20 para las 8. Y de repente así como que, el horario de verano, ya son 20 para las 9. Creo que fue el tema y lo chusco de todo lo que sucedió después del curso hasta que terminamos, que el joven traía atrasado el tiempo. Entonces, mucho cuidado. Esta organización del tiempo es bien importante. Establezcan sus estrategias de tiempo, de inversión. Afortunadamente ustedes tal vez no tengan que hacer grandes desplazamientos y es uno de los beneficios de esta modalidad para que puedan asistir a las clases o a los cursos, pero también exige que se organicen adecuadamente en los tiempos que ustedes van a dedicar. También su habilidad para tomar notas. Dentro de los hábitos de estudio es bien importante. Por ejemplo, los médicos tienen esa mala fama que tienen una pésima letra porque tienen que escribir mucho o tenían que escribir mucho en la escuela tradicional de medicina y que por eso empezaron a hacer unas letras ahí medio raras o sin ningún formato así como que preestablecido, ¿no? Cada quien puede desarrollar sus habilidades para tomar notas. Yo conocí compañeras que habían tenido en la secundaria el taller de taquimecanografía y entonces en la universidad pues era facilísimo porque en taquigrafía tomaban sus notas y luego llegaban a sus casas y lo pasaban en sus cuadernos muy limpio, muy bonito. Hay quienes no tenemos esa habilidad, pero bueno, lo importante es que ustedes se organicen para tomar notas. A lo mejor se arman de una carpeta y la dividen por las asignaturas que ustedes van a ir tomando, que es lo ideal. O tal vez compran un cuaderno específicamente para cada una de las materias, no lo sé. Eso ya depende de ustedes, pero sí es importante que desarrollen este hábito de siempre anotar, tomar anotación, tomar notas, opiniones o aspectos, tal vez algo que se pueda establecer en el pizarrón que no viene incluido en las diapositivas, debe ser importante que ustedes lo consideren. También sus técnicas de búsqueda y selección de información, y más aún si se trata de el manejo de Internet. Ya recuerden lo que hemos estado puntualizando, lo que hemos estado recomendando de estos sitios, y la búsqueda cada vez se tiene que hacer mucho más ágil y mucho más rápida, e incluso ustedes tal vez de acuerdo a la materia o a las áreas de la carrera, ya tengan la oportunidad de tener sus favoritos, sus páginas de favoritos donde saben que pueden encontrar información buena, información que ustedes requieren. Y su atención y concentración prolongada. Sabemos y entendemos que las personas no tenemos el mismo nivel de atención y que tampoco podemos mantenerlo de la misma forma. Es muy difícil que alguien esté atento al 100% en un periodo largo de tiempo. Entonces, tal vez el movernos, el sentarnos de una forma en el que nosotros aquí, dentro de lo que es el desarrollo de nuestras materias, tengamos oportunidad de movernos o de apoyarnos en un pizarrón y de hacer movimientos, pues esto a veces relaja un poco el nivel de estrés y que ustedes puedan mantener su atención y concentración el tiempo que más sea posible, ¿ok? Entonces son algunos puntos importantes. También el conocer y entrenarse en hábitos de estudio es bien importante. ¿Por qué? Porque esto va a potenciar y a facilitar esa habilidad que ustedes van a desarrollar para aprender. Y entonces esto es bien importante y es clave para que puedan sacar el máximo provecho y conseguir su mejor rendimiento en estos años de su formación académica. Aquí estamos viendo en nuestra diapositiva pues un chico con una serie de libros, muy sonriente, viendo a la cámara, muy feliz de la vida. Yo me quiero preguntar o hago el supuesto,
tal vez o realmente qué es lo que está pensando esta persona, qué es lo que está haciendo esta persona, cuáles son sus hábitos. A lo mejor él tiene ese hábito de ir a la biblioteca 1, 2 o 3 veces por semana. Yo bromeo mucho con mis alumnos en la modalidad presencial porque les digo, fíjense bien, en la biblioteca, perdón, ¿ustedes saben que realmente existe una biblioteca en este plantel? Y se empiezan a reír. ¿Y saben dónde está? Porque si no saben, ahorita les digo dónde está. A muchos les causa risa, a alguien le puede causar así como que, ay, qué simpática, ¿no? Créanme que muchas veces los alumnos han perdido en las modalidades presenciales este hábito de ir a la biblioteca. Ustedes también tienen la oportunidad de ir a bibliotecas públicas. Yo les hago la recomendación que visiten bibliotecas públicas, por ejemplo, en el centro de las ciudades importantes, de todas las ciudades del país, siempre hay una biblioteca pública, siempre, no me van a decir que no. En el DF, por ejemplo, tenemos la Biblioteca de México en la Plaza de la Ciudadela, ahí está cerquita el Metro Valderas, o sea, está muy fácil de llegar. Créanme que es impresionante entrar a la Biblioteca de México. Y siempre está abierta, ¿eh? Yo tuve un amigo que estaba muy orgulloso que más de la mitad de su carrera la había sacado gracias a la Biblioteca de México, porque sus papás no tenían en ese momento dinero y lo que él hacía los domingos, en vez de salirse con la novia, se iba a estudiar a la Biblioteca de México, sacaba sus libros, él estudió Derecho y logró terminar su universidad gracias al apoyo que la biblioteca pública le proporcionó. Entonces ustedes también, a pesar de que estén aquí de manera virtual estudiando, bueno, pues también tienen acceso y busquen acceso a bibliotecas, ¿ok? Bien, hay algunas estrategias que les quiero sugerir antes de terminar nuestra sesión para que estos hábitos de estudio se den con mayor facilidad. Planificación del tiempo en forma realista. No sueñen, háganlo. Si van a tener o disponen de 1 hora y media, potencialicen esa 1 hora y media y aprovéchenla esos 90 minutos de atención y concentración. Estructuración de un horario académico. Esto es bien importante en esta modalidad. Utilización del calendario para registrar actividades. Ahí estamos mostrando uno o incluso puede ser una hoja blanca y dividirla en cuadros y poner nuestro calendario. Este día tengo que presentar este examen, este día esta actividad de aprendizaje debe estar lista, este día me toca ver sesión, etc., etc., etc. Determinación del lugar y momento del día idóneo. Recuerden que ya habíamos dicho, hay gente que piensa y trabaja mejor por la mañana, a veces a mediodía, otro por la noche, en la madrugada, no lo sé. Eso ya es cuestión personal. Revisión de todos los días se deben revisar los apuntes. Dividir trabajos extensos en subáreas o pequeñas actividades. Autopremiación por logros personales, también se vale darnos un premio, un cafecito, un cine, un teatro, una salida, una cena. También esa lectura activa siempre se debe dar. Y la potencialización máxima de la memoria, esto es la concentración. Son algunas de las estrategias que sugerimos para mejorar los hábitos de estudio. Y bien, ¿cuáles son, para cerrar con esta sesión, obstáculos y limitaciones internas para el estudio? Básicamente estoy considerando con estas fotografías 2 de estos obstáculos y limitaciones. El hecho de tener problemas personales o problemas dentro del trabajo, dentro de mi vida afectiva, con mi familia, algunos problemas que puedan bajar mi rendimiento escolar y esta falta de organización en tiempo. Básicamente yo creo, y se los dejo como tópico tema de reflexión al cierre de esta sesión, que cuando una persona realmente no puede hacer algo o le obstaculiza o le limita algo es o porque tienes problemas muy fuertes a nivel, repito, personal, en el trabajo, familiar o incluso también desafortunadamente alguna enfermedad. O lo más fácil de resolver es cuando son desorganizados en sus tiempos y cuando nada más andan corriendo porque no les alcanzó el mismo. Dicen por ahí
que hay personas que cuando se quedan mucho tiempo en sus labores, no es que sean muy eficientes, sino todo lo contrario. Hay veces que es necesario sentarnos, organizar nuestros tiempos, organizar nuestra agenda, priorizar, ¿sí? Es lo más importante, la priorización de actividades es lo básico para que se puedan organizar en sus tiempos y no andar correteando como se ve este señor hasta con la corbata volando, en que anda correteando el reloj y el reloj le salen alitas. Es que el tiempo no me alcanza para nada. Yo creo que no, porque el tiempo es exactamente lo mismo. Los días siempre tienen 24 horas, nunca va a haber un día de más de 24 horas. Yo escuchaba alguna ocasión a alguien que decía, es que yo quisiera un día de 24 por 36 horas. Pues ni así te va a alcanzar, y no es que sea cuestión de tiempo. Señores, señoras, es cuestión de organización. Y como vimos en la diapositiva anterior, bueno, pues hay algo que se llama agenda, en donde ustedes pueden precisamente programar sus actividades, programar y priorizar o dar una ponderación de lo más importante a lo menos importante, y entonces ir poco a poco cubriendo esas tareas. A mucha gente le funciona, incluso ya ni una agenda, igual un cuaderno o una libreta pequeña, hoy pendientes. Escribimos nuestros pendientes, le ponemos un orden, y cada vez que estamos cubriendo un pendiente lo vamos cerrando, lo vamos tachando, subrayando, y al final del día podemos ver todo ese tiempo. Por ejemplo, alguien en alguna ocasión me decía, es que no tengo internet, maestra, y me cuesta mucho trabajo ir al internet porque a veces voy 3 o 4 veces. Fácil. Antes de que vayas, revisa todo lo que vas a hacer. Vas a mandar correos, vas a sacar esta información, tienes que checar esta liga o tienes que buscar esto, bla, bla, bla. Pero llévalo en una hojita y escríbelo. Y ya que estés frente a la computadora, en vez de que te pongas a platicar en el chat o te entretengas con tus correos, si tienes otra cosa más importante que hacer, hazlo primero. Y entonces en esa hora que tienes de internet, o media hora o 2 horas, o el tiempo que le vayas a dedicar, es mucho más fácil y no das tantas vueltas al café internet. La propuesta para ustedes sería, cada vez que tengan que ingresar a internet a buscar información, escriban en una hojita cuáles son las ligas o cuáles son los temas que van a buscar en Google, por ejemplo, que es lo recomendado, y entonces vayan midiendo sus tiempos. Verán que esto también se va a convertir en un hábito, y entonces esos obstáculos y limitaciones internas por la falta de organización de tiempo podemos convertirlas en oportunidad. Entonces, esto es nuestra primera parte de ambientes de aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión.